nos acompañan dos queridos profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de esta Casa de Estudios. Leonardo Pitrecki, que es profesor regular adjunto de esta facultad, juez de Cámara de San Isidro, director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal, y Javier de la Fuente, que es doctor en Derecho, profesor regular adjunto también de esta Casa de Estudios y juez penal. Ambos son autores de dos obras recientemente publicadas que contribuyen al enfoque con perspectiva en derechos humanos, el estudio de lo que es todo el tema de ejecución penal. Javier es autor junto con Mariana Sarduna, que estuvieron en la dirección del libro que pueden ver aquí, que es Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Es una obra que contribuye al análisis crítico de la reforma que tuvo la última ley de ejecución de la pena. Y Leonardo Pitrecki, compilador del libro Superpoblación Carcelaria, Dilemas y Alternativas. Es un orgullo moderar este panel, en especial porque conozco la labor de los dos profesores del departamento, que son fervorosos defensores del respeto de los derechos humanos, de la humanización del sistema penal, sistema del delito y aplicación de penas. Y ambos luchan a diario por disminuir la expansión punitivista del derecho penal, ¿no? Cuando me convocaron para este panel, recordé una frase de Massimo Pavarini que decía que si creamos una realidad donde la única respuesta al delito sea una pena, es obvio que la sociedad, cuando haya un delito, va a pedir una pena. Entonces, celebramos que haya espacios como este, en donde nos permitan acercarnos desde un abordaje crítico y replantearnos las respuestas estatales que tiene el Estado y el ordenamiento penal cuando una persona comete un delito, para salir de la utopía que nos atraviesa a todos, lamentablemente, de considerar que la única respuesta válida que puede tener un Estado es una pena privativa de la libertad, sobre todo ante la crítica realidad que está atravesando Argentina, que, como todos sabrán, estamos ante una situación de emergencia en cuanto a lo que es la cantidad de gente que está privada de la libertad. Así que, para no aburrirlos más, le voy a dar la palabra a Leonardo Pitrecki. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, agradezco a los organizadores de la feria haberme invitado aquí a exponer. Como bien explicaba Silvina, dirigí en realidad el libro sobre superpoblación carcelaria, editado por Lidot, la editora, que le agradezco. La verdad que fue un trabajo en conjunto que nos enriqueció a todos. Se trató en realidad de una investigación de UBASI, con lo cual también está bueno saber que la Universidad Pública estuvo soportando con fondos una investigación que durante 4 años se llevó adelante en base a lo que primero era el estudio de alternativas de ley de cupo, de la posibilidad de que hubiese una ley de cupo para limitar o poner un techo a las detenciones en Argentina. No a las detenciones, no es un grupo que investiga cómo no detener gente, sino cómo el título inicial era la posibilidad de la dignidad en el encierro. Entonces, que hubiese la posibilidad de que el encierro no sea aquello en lo que se está convirtiendo en el encierro en la República Argentina y en muchos otros países del hemisferio. Durante 4 años trabajamos, intentamos hacer una investigación que tuviese fuente en lo normativo, en la realidad social, en la manera en que las facultades se relacionan con las cárceles, en la manera en que los jueces deciden. Entrevistamos a personas detenidas, funcionarios del servicio penitenciario, trabajamos sobre jurisprudencia y fuimos realizando primero seminarios sobre discusión de temas a partir de lecturas sobre la presentación de algún especialista. Por ejemplo, uno de los trabajos, no estoy acá para publicitarlo, pero para que se entienda de qué se trata esta investigación. Por ejemplo, Regaletti es un historiador que trabaja sobre, o al menos los trabajos que nosotros conocimos de él, tiene que ver con la última etapa del Virreinato del Río de la Plata, y el trabajo que ingresamos es sobre las acciones de los defensores en los últimos años del Virreinato con relación a los detenidos en el Cabildo. Esto es qué pasaba con el hacinamiento en el Cabildo, qué hacían los defensores. Nuestra idea también era pensar, esto tiene una historia, no solo una historia del hacinamiento, sino las soluciones que intentamos encontrar para que, si continuamos utilizando la pena como respuesta a los delitos más graves, yo particularmente creo que los delitos más graves deben ser sancionados con una pena,
pero si lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo, ¿cómo es que lo seguimos haciendo cada vez de la peor manera? ¿Cómo sigue ocurriendo que tenemos unidades penitenciarias en las condiciones, o comisarías en las condiciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? A partir de esto, entonces, bueno, los trabajos fueron como teniendo diferentes perspectivas, más normativos, más análisis jurisprudencial, más propuestas de leyes, hay algunos sobre análisis económico del derecho y derecho penal. Y en lo que yo particularmente me significó, cuando uno está trabajando en un grupo de investigación, claramente lo que uno hace es crecer permanentemente, es ir a los seminarios, escuchar lo que dice el otro, encontrar que hay lugares donde se dijo lo que yo pensaba que era correcto y que las consecuencias fueron nefastas, y lugares donde aquello que yo creo que era nefasto está funcionando de manera perfecta o de manera aceptable. Y esto a uno lo va conformando en el recorrido dentro de los grupos de investigación como le va permitiendo crecer, digamos, y sobre todo de manera colectiva, donde cada uno puede ir aportando parte de lo suyo. En lo que uno se fija del derecho es que, o lo que a mí me pasó en mi experiencia a partir de la investigación, es que yo hice, sobre todo, mi trabajo fue sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en materia de condiciones de detención, que era como muy específico, incluyendo cuestiones de hacinamiento. Lo que uno primero ve es la distancia que hay entre la realidad y el derecho. La propia Corte Argentina, en Berbisky y en otros fallos, pero Berbisky es un fallo, es un faro, digamos, dentro de este tipo de discusiones, habla de carácter operativo del artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo, y que es aquella modificación que vaya más allá de los fines, nos dice de esta manera, hará responsable a los jueces que lo autoricen. Al decir que es operativo, que no es programático, quiere decir que pareciera que el derecho que ahí se expresa debiera operar de una manera directa sin necesidad de ninguna otra instancia de intervención, y sin embargo lo que apreciamos permanentemente es lo que ocurre lo contrario, es que las cárceles, más allá de la discusión histórica, si seguridad significaba cárcel para coerción o cárcel para castigo, lo sí es cierto es que se mortifica más allá de lo que cualquiera pueda considerar que puede ser la finalidad de la prisión. Y en esta distancia, en realidad, entre el discurso jurídico y el discurso y la realidad, se produce un fenómeno extraño. Yo particularmente creo que el derecho que la idea del derecho es mantener una distancia con la realidad. Yo como comunidad me doy un derecho pensando en aquello que yo quiero ser, no solo en lo que soy. Digamos, dictar reglas sobre aquello que yo ya soy y no necesito cambiar, las vuelve superfluas. Una regla que prohibirá a las personas respetar, no sé, la ley de gravedad sería inútil porque nadie la infringiría, digamos. Entonces el derecho siempre implica un horizonte hacia donde uno va y una idea de qué sociedad mejor uno quiere. Con lo cual es cierto que el derecho pareciera que de por sí no va a decir aquello mismo que trae la realidad, porque no la describe, de alguna manera la moldea. Y la moldea según las expectativas que como comunidad democrática tenemos, qué tipo de sociedad queremos tener. Pasa que a veces la distancia es tan larga y se va alargando cada vez más, que la afirmación que uno va sosteniendo de ese horizonte hacia que quiere ir, esta idea que decía creo Galeano, que citaba también a otra persona, que decía que es la utopía es el horizonte, la línea del horizonte creo que decía, ¿para qué me sirve? Y que en el horizonte doy un paso y me acerco, pero el horizonte cada vez está más lejos. ¿Para qué me sirve entonces la utopía o el horizonte? Y para poder caminar. Entonces, cuando uno lo que se empieza a fijarse que lo que está pasando con las cárceles es lo opuesto, estoy yendo hacia el lado contrario, este ideal al cual estoy intentando llegar se convierte en realidad en una operación esquizofrénica. Estoy diciendo que pasan cosas, que es operativo, que las cárceles son para servir para castigo, pero esto no es lo que ocurre en nuestras cárceles. Estamos diciendo en todos los instrumentos internacionales y nacionales la necesidad de dividir entre procesados y condenados. Y hoy, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es el espacio donde yo me especializo en cuestión carcelaria y donde está más de la mitad de los presos del país, esta división es prácticamente inexistente, más allá de cierto, si se quiere, ideal de que ocurra de esta manera. Y todos aquellos principios que la Corte en Berbisky sostuvo, y esto ha sido repetido en diferentes fallos, la idea de que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, hoy reglas Mandela, son el estándar mínimo y constitucional al que debe amoldarse la manera en que los argentinos instrumentamos la pena y utilizamos la coerción o privamos de la libertad a las personas en los procesos penales. Estas reglas traen esta diferenciación de procesados y penados,
traen reglas sobre el trabajo, sobre la salud, sobre el estudio. Y cuando uno ingresa en la provincia de Buenos Aires, en 57 penales de la provincia de Buenos Aires, que tenía para diciembre del año pasado un total de personas detenidas, 52.944 personas intervenidas, creo que incluye algunas 2.000 y pico, 2.000 de detención domiciliaria. Sobre 17 millones, casi 200.000 habitantes, hacía un promedio de 300, una visualización, como se dice, de 308 personas cada 100.000 habitantes. Y cuando uno ve, por ejemplo, qué pasa con el trabajo, lo que se encuentra es que, sobre todo por las condiciones de hacinamiento, que hay en muchas unidades penitenciarias, los talleres no funcionan porque la propia imposibilidad a veces del servicio penitenciario de gestionar unos lugares de trabajo en unidades penitenciarias donde hay el doble de personas de las que podrían entrar. El doble de personas que pueden entrar, que son lo que hay en muchas unidades de la provincia de Buenos Aires, lo que significa es el doble para repartir comida, el doble para hacer traslados a sanidad, el doble para llevar a la escuela, el doble para llevar a los talleres, el doble para las visitas. Y con esto no quiero victimizar la servicio penitenciario, pero sí es cierto que el presupuesto para poder sostener que un derecho no funciona de manera correcta es al menos tener la base para que esto pueda ocurrir. Si las unidades penitenciarias o las comisarías, que son espacios aún más infernales dentro de la provincia de Buenos Aires, están superpobladas, no sé cuál es la cifra actual, pero estaba en un promedio de 3.500 y 4.000 personas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, en su grupo de 1.000. O sea, donde entra uno, entran 4. ¿Qué quiere decir? Que se duermen en el piso, que en algunas se turnan para dormir. Nosotros tenemos una serie de acciones iniciadas respecto a la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel judicial como a nivel judicial, pero a su vez también en el sistema interamericano, porque la Interamericana tiene una medida cautelar iniciada respecto de las condiciones de detención en varias comisarías de la provincia de Buenos Aires, con cifras que no solo implican a veces el triple, el cuádruple de las personas que ingresan, sino con la afirmación que todos sabemos de que las comisarías clausuradas, muchas comisarías clausuradas, continúan siendo utilizadas como lugar de detención. El año pasado, cuando hubo un incendio en Esteban Echeverría y murieron 10 personas detenidas, ocurrió en una comisaría superpoblada y que había sido clausurada, no estaba habilitada para tener detenidos. Entonces, las dificultades, lo que tiene que ver con incluso las unidades penitenciarias, donde sí hay instancias de trabajo. En el estudio, las dificultades que hay para que las personas puedan tener un estudio formal dentro de las unidades penitenciarias. No es porque no haya escuelas, yo creo que uno de los puntos centrales, y si quieren mejores, también siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, es que las escuelas en las unidades penitenciarias dependen de la entidad provincial de escuelas, no sé si dirección de escuela, Ministerio de Educación, no sé de cómo depende, pero son escuelas con su propia numeración dentro de unidades penitenciarias. Ahí se da un lindo ejemplo de qué manera, no siendo penitenciario el servicio de escuela, se pueden sostener escolaridades dentro en contextos de encierro. Claro que para eso necesito también aulas, bancos, pizarrones. Una persona que tenía hace muchos años un cargo directivo a nivel provincial con relación a las cárceles, lo que me decía es: lo más barato para mantener activas a las personas para el servicio penitenciario es construir escuelas. Porque en el taller necesito máquinas, en otras actividades necesito elementos. La escuela es un espacio donde yo tengo 50, 60, 70 personas ocupadas durante 5 horas, sin otra cosa que sillas y mesas, con lo cual no necesito mucho más que eso. Incluso económicamente, desde el punto de vista de costo-beneficio, la escuela es una actividad de mucho tiempo con muy poca inversión. Me refiero a no estoy pretendiendo que la escuela no sea inversión, quiero quedar claro, con poca inversión de maquinaria, especializaciones, necesidades de intervenciones de capitalización de otro lado. Llegó al punto esto en la provincia de Buenos Aires que en el 2010 se creó una resolución administrativa según la cual cuando el momento de decidir una libertad condicional, por ejemplo, o cualquier instancia de libertad, al momento de evaluar si la persona había estudiado, debía dejarse constancia para que esto fuese negativo, si la persona no lo había hecho, que había vacantes, que la persona había solicitado y que había vacantes que habían sido puestos a disposición de la persona y que la persona no lo había querido hacer. ¿Se entiende? Porque
como en las prácticas, lo que ocurre es que las personas se anotan en lista de espera porque no hay lugar, lo que la resolución establecida era, bueno, entonces no se puede computar en contra de no haber estudiado o no haber trabajado si yo no tengo constancia de que ese espacio de trabajo y estudio estuvo dentro de la unidad penitenciaria. La provincia de Buenos Aires también tiene, a diferencia a nivel nacional, en el sistema progresivo de la pena no está esto de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, sino que es sistema cerrado, sistema semiabierto y sistema abierto. La libertad condicional no aparece como una etapa más, sino aparece como parte de, dentro de la etapa de los sistemas abiertos, pero no aparece como una etapa de progresión de la pena. Esto no cambia en cuanto a cómo se resuelven las libertades condicionales. Pero lo que se observa también en la provincia de Buenos Aires es que la precariedad de la división de estos sistemas hace que una unidad penitenciaria es sistema cerrado, dentro del sistema cerrado estricto o amplio, dentro del sistema semiabierto también amplio o estricto o moderado, no que se utiliza, pero que en las prácticas lo que ocurre es que se designa un pabellón, un jefe de penal dentro de una unidad penitenciaria que lo vuelve la autodisciplina y le da régimen de semiabierto. La persona sigue estando en un régimen cerrado, tal vez de modalidad estricta, pero es tan porosa esta división y tan poco estratificada en cuanto a asunción de derechos tan clara, que toda esta etapa inicial de la progresión de la pena, al menos este régimen abierto, se vuelve extremadamente difusa. Otra cuestión interesante que hay en la provincia de Buenos Aires es el régimen de sanción. No tanto el régimen de sanciones, voy a ocupar una cosa más, si quiere, puntual. Las personas que son sancionadas con días de separación van al SAC, separación del área de convivencia, que son celdas individuales en principio. En algunas unidades penitenciarias hay hasta 2 o 3 personas, justamente por la cantidad de personas que hay, y que cumplen funciones diversas, porque en el SAC está la persona que por haber sido agredida pide tener resguardo, en el SAC está la persona que agredió porque está sancionada y entonces debe estar en el SAC. En el SAC está la persona que tuvo un problema en el pabellón y hasta que no se resuelva qué pabellón va a ir, va al SAC. Va al SAC, como el obelista. Si hay una persona que ingresa a la unidad y espera que toque un pabellón, también va al SAC. Y a su vez muchas unidades tienen áreas de admisión donde, como las personas no entran en el SAC, reproducen la lógica del SAC en el área de admisión. Entonces hay una mezcla sobre situaciones de resguardo, sobre situaciones de espera de cupo y sobre situaciones de castigo que de nuevo vuelve a ese espacio solamente un espacio de separación. ¿Separación para qué? O para proteger, o para penar, o para hacer esperas burocráticas. Fíjese que cuando es por una espera burocrática ocurre en las unidades penitenciarias con mucha asiduidad que el detenido, por ejemplo, que no puede volver al pabellón, se queda en el SAC durante 15 o 20 días, superando el plazo máximo que puede estar una persona sancionada por haber cometido una infracción, que también superan eso. Pero les vuelvo a decir, en mi opinión, el nivel de superpoblación que se tiene del servicio penitenciario hace que la crítica a esta situación sea válida, pero tenemos primero que empezar un paso anterior. No puede haber tanta gente encerrada en cuanto a la cantidad que las unidades penitenciarias pueden absorber según el grupo que tienen establecido. Yo decía que las personas están a veces por régimen de resguardo o están esperando lugar en el pabellón. Otro problema que tiene, esto no es, tampoco estoy hablando solo de Argentina, yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco, que es lo que visito, digamos, pero tampoco esto es un fenómeno que nos pasa a nosotros, digamos. Gracias, no estamos en Brasil, no estamos en Centroamérica, en cosas aún más violentas, pero lo que sí ocurre también, que es un fenómeno que sí se estudia mucho en otras latitudes y que se repite de una manera más moderada en la Argentina, es que lo que ocurre también ante la dificultad del servicio penitenciario de gestionar la disciplina dentro de los pabellones, la disciplina pasa a depender de los propios detenidos. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de limpieza. El limpieza es la persona que en el pabellón ordena o gestiona, ya sea de intermediario entre los detenidos y el servicio penitenciario, las autoridades que vengan de visita. Uno va muchas veces a las unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires y lo que se encuentra es, quiero entrar al pabellón. Entonces uno entra al pabellón y se nota que hay uno que sale de entre todos, que habla con el, no veo que siempre sea igual, pero más o menos es una
una escena que uno puede ver con cierto grado de similitud. Dicen, llegan de tribunales, tenemos visita, toda la gente se para, se presenta o sale de las celdas, pero quien opera como vocero entre las personas detenidas es 1, 2 o 3 personas que hacen de nexo. ¿De qué manera una limpieza llega a ser limpieza? Esto ahí yo ya no sé tanto y tampoco lo que leí sobre esto. Hay una idea de que en las cárceles más violentas la limpieza es más violenta, de que se dice separa de mano, que es lo que dice Ángel, que es un recibido de sociología del CUSAM, de la Universidad de San Martín, donde hay un centro universitario dentro de la unidad penitenciaria. Su tesis es sobre limpieza. Y en general muchas veces al sector penitenciario le dicen el referente del pabellón. La diferencia entre referente y limpieza no queda claro si es una diferencia de denominar lo mismo. El referente aparece como una persona positiva que interviene entre estos dos universos. El limpieza es una palabra que es un poco menos significativa y que da cuenta más muchas veces de que quien utiliza este poder de gestionar lo que ocurre dentro del pabellón tiene algunos atributos. Tal vez en unidades penitenciarias más tranquilas tienen el atributo de poder captar las necesidades del pabellón y poder articular demandas y convivencias más pacíficas, pero en unidades más violentas puede ser que sea también una persona más violenta. Lo que ocurre hoy en la Argentina, en general, en otros países es mucho peor, digamos, pero esto, de nuevo, tuve la oportunidad de estar en un tribunal de tesis de una maestría aquí en la facultad sobre un estudio de el autogobierno penitenciario en Georgia, donde nació Stalin, Georgia, una de las ex repúblicas soviéticas, y Honduras. Y haciendo una comparación de qué manera los presos dominaban el interior de las cárceles y de qué manera esto era solucionado a nivel nacional y a nivel sistema americano y sistema europeo. Por lo cual esto no es un fenómeno solo argentino, pero bueno, más de muchos nos vuelve un poco tonto, ¿no? Y lo que ocurre hoy es que ocurre una especie de sobrediagnóstico. Si uno va a cualquier encuentro de ejecución de la pena y analiza lo que ocurre, hoy hay habeas corpus sobre las unidades que funcionan en el Comodoro Pi, también que funciona de PAE, que funciona en Capital, se busca el alfabeto para identificarlo, que funciona en Talcahuano, sobre la prohibición de ingreso a Marcos Paz. Uno lo que encuentra es que, y si uno encuentra los habeas corpus que hay en la provincia de Buenos Aires, acaba de haber un habeas corpus en Mar del Plata por la unidad de mujeres. Acaba de revocarse una decisión, ayer la Cámara de Casación revocó una decisión de un tribunal de Bahía Blanca sobre cupo en una unidad de Bahía Blanca y a su vez sobre algunas órdenes que el juez daba a servicio penitenciario sobre cuestiones de tratamiento, diciendo que no podían los jueces ingresar en cuestiones propias del poder administrativo. Pero cuando uno ve todas estas decisiones, lo que hay es un sobrediagnóstico permanente, con citas de tratados internacionales, cita de jurisprudencia internacional, cita de jurisprudencia nacional. Claro, es que Nassi, que es el juez correccional Correccional 2 de La Plata, tiene todavía una habeas corpus sobre la situación penitenciaria de los detenidos en toda la provincia de Buenos Aires. A ver, las descripciones que hace ese habeas corpus de algunas de las visitas son... Yo no sé si alguno ya estuvo, yo en algunas charlas, ya lo mencioné, perdón si ahí se lo escuchó y lo vuelvo a decir, pero personas durmiendo sobre aguas servidas, porque las cloacas, viven en el lugar donde está la cloaca con problemas cloacales, entonces en las celdas están en agua servida, de personas que hacen sus necesidades en el piso sobre bolsas de plástico que tienen que tirar fuera de la celda, de lugares donde una persona no tiene agua, entonces la única agua que reciben durante el día es por una manguera, se pasa por las rejas, para tomar o para bañarse o para cualquier otra cosa porque no hay agua dentro de las celdas en las que están. Esto es parte del diagnóstico, no es todo, es cierto. Pero es parte de un diagnóstico que se vuelve creciente y en el cual lo que está pasando a los jueces es que nos estamos convirtiendo en una especie de bobos que somos testigos de aquello al que debemos poner un coto. Como no estamos encontrando la manera, los jueces dicen, perdón, como hablaba de una periodista que conocía que siempre dice, qué horror. Los jueces los pasamos diciendo, qué horror, qué horror. Que esto no cambia nada, pero decimos qué horror y nos juntamos y
documentamos todo lo que vemos, pero la documentación es lo que una parte me podría traer a mí para que yo decida, no es lo que yo tengo que decidir. Yo lo que decido es otra cosa, es cesar con esta situación. Ahora, ¿cómo cesamos con esta situación? Hay en este punto, que tiene que ver también con lo que hacemos en la investigación, yo categorizo por lo menos 3 formas de lidiar con el hacinamiento. La más fácil, la que yo creo que deberíamos proponernos, y creo que empieza a haber plafón para que esto ocurra, es la ley de cupo. Una norma nacional, provincial, que después de cada provincia, para la provincia sería muy importante, pero sino nacional de aplicación general, en tanto podría ser reglamentaria de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y ser una norma federal, pero esto tanto esta parte no la investigué. Hay proyectos de la norma Morandini, hay proyectos creo que del CES, hay un proyecto de un centro de estudio de la Universidad de Mar del Plata, donde son normas que es la de Morandini, que en general cuando se va acercando al 85% o al 90% del cupo, empieza a generar soluciones para modificar la cantidad de población dentro de las unidades penitenciarias. Yo particularmente creo que debería ser una normativa que se autoabastezca de manera automática. Lo dije muy difícil, un mecanismo de ciencia ficción. Debería ser una regla que evite el litigio. Esto es porque si la regla dijera, por ejemplo, ley de cupo, bueno, cuando nos acerquemos al 90%, aquellas personas que implican menos riesgo para la comunidad podrán obtener su libertad antes del tiempo correspondiente. Esto va a generar vistas, fiscales, defensores, resoluciones, apelaciones. Esto va a significar algo que no va a terminar nunca y que no va a servir para lo urgente. En cambio, si la regla dijera, por ejemplo, al acercarse al 90%, las personas a las que les restan 15 días para cumplir la pena, un mes para cumplir la pena, aquellas personas que están detenidas por delitos que no impliquen violencia contra las personas, aquellas personas que están detenidas con informes positivos de salida pero que hasta ahora no han tenido solución de parte de los jueces, serían alternativas que permitirían la salida sin necesidad de litigio. O sea, hay un violador múltiple condenado a 25 años, con 24 años, 11 meses y 15 días, está por vencer la pena. Bueno, faltan 15 días, esto ya, si lo que no se hizo en 24 años no se vuelve a hacer. Yo, si tengo que opinar, a mí no quiero que salga el violador múltiple, que salga tipo cometió un hurto, si es que está detenido un tipo por hurto, y lamentablemente hay tipos detenidos por hurto. Pero que si se logra un consenso sobre cuáles serían las formas de con la ley de cupo liberar a los espacios, esto permitiría al menos sostener un nivel mínimo, porque lo que hay algo, ¿está bien, tengo? Hay algo que es medio estético, que a mí me gusta escucharlo cuando dicen, es una cita de Don Quijote, ¿no? Que cuando, para conocer una comunidad tenés que conocer, cuando Sancho va a la isla de Barataria, que se llamaba, Don Quijote le dice, tenés que conocer, uno conoce la sociedad, tenés que conocer las cárceles. Y uno piensa, también entonces, conociendo las cárceles conocemos ese tipo de sociedades. Yo no sé, lo que yo sé es que nosotros hoy nos vamos a ir a dormir, todos nosotros, y en algunas comisarías de la provincia de Buenos Aires hay gente que duerme sobre agua servida. Es así. Nosotros nos vamos a dormir hoy a la noche en nuestras casas y hay gente que tal vez se turnó para poder usar un colchón. En celdas en las que no hay ningún tipo de alternativa de salir a tomar aire, lugares donde ni siquiera hay luz natural. Entonces yo creo que yo no quiero vivir en una comunidad que haga eso. Yo formo parte de esta comunidad, yo no quiero vivir en una comunidad así, yo quiero que nosotros seamos otra comunidad en este aspecto. ¿Qué es el que yo estudio? A lo mejor, claro, en el sistema sanitario pasan otras cosas, yo no estoy pretendiendo que esto sea lo único relevante, pero creo que para mí es relevante porque es a lo que yo me dediqué a estudiar. Yo no quiero que esto sea así y trataría de vivir en una comunidad en la que esto no pase. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Bueno, leyes de cupo, esta es una alternativa. De hecho, la ley 26827 que establece el sistema de prevención contra la tortura y que crea el comité contra el sistema nacional, el artículo 50 establece, tenemos una base normativa porque ahí se establece la necesidad de una ley de cupo en nuestro país. Otra solución que no es la legislativa, y que hay 3 soluciones, puede haber más, pero yo categoricé 3, está la ley de cupo. La otra son las decisiones judiciales, que son bastante eficientes de manera temporal. Berbisky en el año 2005 bajó durante 2 años la cantidad de personas detenidas, se mantuvo, fue ascendiendo muy lentamente hasta que en 2012 se fue todo de nuevo por las nubes.
pero que de alguna manera implicó el cese del inicio de una curva y la contracurva durante un momento determinado de la provincia de Buenos Aires. Brown versus Plata, en los Estados Unidos en el año 2011, donde la Corte norteamericana obligó a California a bajar, creo que eran 46.000 presos, la cantidad de presos que tenían. También la descripción de la descripción de la propia Corte norteamericana de lo que pasaba en las cárceles de California era atroz, la verdad. Si uno googlea y pone superpoblación cárceles de California, va a ver galpones enormes y pone imágenes, para que vean las imágenes, de gente de naranja en filas de cuchetas de 2 o 3 pisos, todos amontonados, ¿no? En el 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una decisión llamada Torresciani contra Italia, también con relación a la superpoblación, evaluando, diciendo que debía ser compensada a las personas que habían vivido en esta situación de hacinamiento. De nuevo, cuando uno habla de superpoblación, lo dice en función de todo lo demás que tiene que tener la superpoblación. Por superpoblación es falta de aire, superpoblación es imposibilidad de llegar a determinados servicios, superpoblación es no tener el servicio sanitario porque se distribuye entre más gente lo que está inicialmente para poco, problemas alimentarios, de distribución de provisión de alimentos. Y lo último que tenemos en el 2018 es la decisión de la Corte Interamericana en el penal de Sá Carvalho de Brasil, donde la Corte Interamericana dice, esto es un fallo muy difícil, pero muy interesante, lo difícil es lo interesante. La Corte dice que el nivel de hacinamiento que tiene ese penal en Brasil obliga al Estado brasileño a computar 2 por 1 el tiempo de detención que las personas vivieron ahí. Porque la intensidad del dolor y del castigo y de la vida en esas prisiones es superior a aquella que legítimamente importa una pena. No es nuevo para nosotros. Yo no voy a hablar de la 2490, olvidemos el 2 por 1, ese 2 por 1, pero la ley 24.000, creo que era la 23.070, no me acuerdo el número de ley, cuando terminó la dictadura en la época de Alfonsín, tuvimos una ley del 3 por 2. Uno ve la discusión parlamentaria de la ley 3x2 que dicen los legisladores, las personas que vivieron en situaciones severas de detención durante el régimen que la dictadura militar impuso en las cárceles, han sufrido tiempos de detención que por su intensidad deben ser computados como más graves. Entonces, las condenas van a ser así. Entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, cada 2 días van a valer por 3. Era mucho más fácil que el 90, porque aparte computaba hacia el pasado, entonces no había ninguna posibilidad de que esto forme parte de ninguna estrategia de ninguna de las partes, era mirar hacia esa situación del pasado. Tenemos un problema en general los argentinos, yo creo, es muy lindo ver y yo termino esta discusión parlamentaria, porque todos los legisladores, de ese otro éramos todos buenos. Yo en el 84 era joven, no era nene. Uno se acuerda lo que era ese momento, lo que era el discurso democrático, en ese momento que era reconquistar la idea de que íbamos a ser un país vivible, digamos. Y claro, y todo lo que era dictadura era malo, y sigue siendo malo, digamos. Pero lo que nos encontramos hoy es que ciertas situaciones que se viven en cárceles de ese momento se siguen viviendo ahora y ya no tenemos algún oscuro usurpador del poder a quien poder echar la culpa, porque ya no está ese usurpador del poder. Nosotros mismos estamos administrando algunas veces el castigo de una manera, en algunos casos similares, con lo cual se nos vuelve más difícil. Ahora, ¿de quién vamos a decir lo que hacía la dictadura en el 70? Si ahora hay cosas de esas formas de detención que seguimos produciendo nosotros. En la decisión de la Corte Interamericana, Sá Carvalho plantea el 2 por 1, pero diferencia por gravedad del delito. Los delitos contra la integridad física, contra la integridad sexual y creo contra la vida, la Corte le dice al Estado que debe realizar pericias destinadas a evaluar si en esos casos corresponde el cómputo 2 por 1 u otros. Con lo cual ahí la Corte Interamericana está diciendo, bueno, hay casos más graves en donde yo lo voy a evaluar de manera distinta, que esto también es muy interesante para discutir, pero bueno, el fallo nos aporta esta cuestión, bueno, ¿qué hacemos con esta pena tan intensa? ¿Hacemos esto que dice la Corte Interamericana? ¿Hacemos otra cosa? ¿Fijamos reglas de detención distintas? En Berbisky la Corte decía, los jueces deben evaluar si las condiciones de detención no son las que corresponden, reevaluar la coerción o reevaluar las formas de ejecución de la pena. Yo, para cerrar, a mí hay algo que hace mucho, hablando con Leo Filippini, que es que hay ciertas realidades, había más casos, yo no me lo acordaba cuando preparaba la clase, pero por ejemplo, el caso Carrasco significó el fin del servicio militar obligatorio en Argentina.
hubo un caso que, ni siquiera voy a decir si está bueno o malo el enjuiciamiento obligatorio, pero fue un caso que por la potencia de lo que significó la muerte de ese soldado en Neuquén, esto generó algo que tal vez ya venía siendo parte de nuestra vivencia o parte del reclamo, no se sabe cómo, pero se terminó el servicio militar obligatorio en Argentina. El caso que fue como precursor en el sentido químico del precursor, fue el que generó la modificación. ¿Qué tiene que haber para que se modifique la forma que administramos la pena? A ver, murieron 10 tipos que no sé por qué estaban detenidos, si eran culpables, en cuanto procesaban, no eran condenados, prendido fuego en una comisaría clausurada. ¿Por qué seguimos teniendo comisarías clausuradas con detenidos? ¿Qué tragedia tendría que ocurrirnos para que dejemos hacer lo que estamos haciendo? O aún así ninguna, o nos sigue pareciendo que respecto de los presos nuestra sensibilidad no alcanza el grado de sensibilidad que alcanza para otros temas, y que no importa lo que pase, nos cuesta tanto salir de este hueco o de este agujero en el que estamos construyendo muchas veces, vuelvo a decir, no siempre estoy excepto una parte importante, pero una parte de lo que es la realidad de la pena en la República Argentina. Le damos la palabra ahora a Javier Arajón. Bueno, buenas tardes. Mi intención es simplemente hacer algunas reflexiones muy básicas acerca de uno de los principios comúnmente aceptados en materia de ejecución de la pena privativa de libertad. Me refiero concretamente al principio de la reinserción social. Me interesa reflexionar especialmente acerca de una idea. Recién acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, básicamente una síntesis de cuál es nuestra situación penitenciaria actual. Claramente es mala, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa reflexionar es que justamente tratemos de no evitar lo que muchas veces se sostiene, que es que como nuestro sistema penal no sirve para resocializar, entonces dejemos de hacer esfuerzos resocializadores. Esto es algo que se sostiene, que en mi opinión me parece algo sumamente cuestionable. Básicamente lo que quiero destacar es que creo que tenemos que seguir apostando al principio de la reinserción social como herramienta fundamental de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Y que esta reflexión o este supuesto argumento de que acerca del argumento de que como la pena no sirve para resocializar, entonces dejemos de hacer esfuerzos resocializadores, me parece sumamente riesgoso, me parece sumamente peligroso. Por ejemplo, es un dato último, la última visita que fuimos a una cárcel, a un complejo penitenciario, de 40 internos, 38 pedían trabajo. Esto es algo llamativo, ¿no es cierto? De 40 internos, 38 pedían trabajar, no estaban pidiendo salidas transitorias. Pedían trabajar, pedían poder hacer una actividad, que todos sabemos que el trabajo desde la cárcel existe de manera muy limitada, muy precaria, y además está desvirtuado, porque es un trabajo que básicamente funciona para ocupar el tiempo, para que el interno pueda ganar alguna remuneración, pero no tiene un condimento importante resocializador. Es decir, falta muchísimo para que el trabajo realmente sea un trabajo resocializador. Que el interno, por ejemplo, logre acceder a un taller de bolsas, que es algo muy difícil acceder a eso, puede ser algo muy bueno para ocupar el tiempo, para poder ganar alguna remuneración, pero es bastante difícil que eso sea, digamos, una herramienta resocializadora. Entonces, el objetivo de mi exposición es reflexionar acerca del principio de reinserción social y por qué creo que hay que seguir apostando a la idea de la reinserción social en la ejecución de la pena privativa de la libertad. Obviamente, el problema del principio de reinserción social nos conduce a algo mucho más general, algo quizás mucho más teórico, algo fundamental en materia penal, que es el problema del fin de la pena, ¿no es cierto? Y a su vez, el problema del fin de la pena también nos conduce a otra cuestión, que es, de alguna forma, lo que condiciona las posiciones que luego se adoptan en derecho penal. Es decir, la postura que uno adopta en derecho penal, la posición acerca del fin de la pena, en el fondo se encuentra claramente condicionada por un criterio valorativo previo, que es la concepción de ser humano, la concepción de persona de la cual se parte. Me refiero concretamente a la idea de si el ser humano es libre o no, el problema del libre albedrío, ¿no? No voy a abordar esa cuestión, pero simplemente quiero hacer una reflexión respecto de ello, ¿no? Yo creo que
básicamente esto es algo que nos excede completamente a los penalistas. Si los penalistas no estamos capacitados para saber si el hombre es libre o no. El problema del libre albedrío es algo que se puede analizar, trabajar, estudiar desde distintas disciplinas, desde la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, de la criminología, también del derecho penal, ¿no? Pero quizás los que menos capacidad estamos para saber si el hombre es libre o no somos los penalistas. Por lo tanto, yo creo que el penalista debe conformarse con mucho menos, no tiene que preguntarse si el hombre es libre o no, sino simplemente de qué concepción de ser humano parte nuestro sistema jurídico. Y no hay duda, esto es indiscutible, nuestro sistema jurídico parte de la concepción de ser humano como ser libre, como ser responsable, como ser autodeterminable, como ser digno. Si esto no fuese así, entonces caería uno por uno todas las instituciones básicas de nuestro sistema jurídico. Caería incluso el sistema democrático, que se basa precisamente en la elección libre de los ciudadanos a sus representantes. Por lo tanto, esto nos lleva, digamos, a tener una determinada visión, insisto, la concepción de ser humano, de la cual uno parte, luego genera que con respecto al fin de la pena se adopte cierta posición. Creo que es indudable, me parece que la pena es castigo, la pena es retribución, la pena es una respuesta estatal al hecho ilícito y al hecho culpable cometido por el autor. El partir de una concepción retributiva de la pena supone aceptar tres principios básicos que, en mi opinión, son fundamentales. En primer lugar, partir de la concepción retributiva de la pena supone partir precisamente del principio de libertad, es decir, del reconocimiento de la persona como ser libre, como ser responsable, como ser autodeterminable. Es decir, la idea de la retribución se basa justamente en que la pena es una respuesta al mal uso de la libertad. La concepción retributiva de la pena al mismo tiempo supone partir del principio de dignidad, otro principio fundamental que da sustento a la tesis retributiva. Es decir, una concepción retributiva de la pena considera que quien es condenado debe ser condenado por lo que merece en función del delito que cometió, del merecimiento por el hecho y en función de su culpabilidad. Una concepción retributiva de la pena no puede aceptar que alguien sea condenado solamente, por ejemplo, en función de las expectativas sociales que hay respecto de esa condena. Y por último, como tercer principio fundamental, una concepción retributiva de la pena parte del principio de proporcionalidad. Es decir, la idea de que la pena debe ser racional, de que la pena debe reflejar el contenido de injusto y el contenido de culpabilidad del derecho. Es decir, libertad, dignidad y proporcionalidad son básicamente las características, los principios fundamentales que se adoptan desde una concepción retributiva de la pena. Ahora, el partir de una concepción retributiva de la pena implica desconocer, dejar de lado los fines preventivos, los famosos fines de prevención de la pena. No, en absoluto, en absoluto. Hoy en día, muchos autores lo sostienen, se puede perfectamente armonizar la idea de pena retributiva y también reconocer los fines preventivos de la pena. Veamos. Con respecto a la prevención general no hay ninguna incompatibilidad, no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. La respuesta me parece que es bastante sencilla. La respuesta es que la prevención general, incluso en sus dos aspectos, tanto desde el punto de vista de la prevención general positiva como negativa, la prevención general debe ser buscada, por supuesto, pero no de cualquier forma, sino exclusivamente a través de la pena retributiva. Dicho al revés, la mejor pena a los fines preventivos generales es la pena retributiva, es decir, la pena proporcional, la pena razonable, la pena adecuada al delito cometido, ¿no? Hay un viejo trabajo de José Antonio Neca sobre las teorías preventivas de la pena, ¿no? Antonio Neca decía algo muy interesante, decía: no es cierto que la sociedad pida penas desproporcionadas. No es verdad. Cuando el Estado reacciona desproporcionadamente, si cuando el Estado impone una sanción absolutamente desproporcionada en función del delito que se cometió, incluso, decía Antonio Neca, esa pena es contraproducente desde el punto de vista preventivo general, porque esa reacción estatal pierde legitimidad. Ya incluso decía, no es vista como pena sino como crimen, esa reacción del Estado que es excesivo desproporcionada. Si con esto quiero decir, la pena que mejor satisface las exigencias preventivas generales, positivas y negativas, es precisamente la pena retributiva, la pena proporcional.
Y con respecto a la prevención especial, también es imprescindible reconocerla, y en dos momentos fundamentales. Esto sostienen, por ejemplo, quienes adoptan las teorías retributivas modernas, unificadoras, ¿no? En primer lugar, sin duda, un primer aspecto fundamental de prevención especial entra en consideración al momento de determinar judicialmente la pena, aplicando, por razones preventivas generales, mecanismos de atenuación de la pena o de sustitución, previsto, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, el mecanismo tradicional de la condenación condicional es el mejor ejemplo. También el mecanismo de sustitución de penas por tareas comunitarias, que lamentablemente, creo yo, en forma algo criticable, se dejó sin efecto en gran parte a partir de la última reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, ¿no? Pero un primer momento donde entra en consideración la prevención especial es el momento de la determinación judicial de la pena. ¿Por qué? Porque el juez o el tribunal, por razones preventivas especiales, puede reducir la pena que hubiese correspondido en función de la retribución, aplicando mecanismos de sustitución o mecanismos de atenuación previstos en la ley. Pero el segundo momento, que es el que me quiero detener justamente, el segundo momento clave donde vuelve a aparecer la idea de prevención especial es, obviamente, durante la ejecución de la pena, y esto es lo que quería plantear, ¿no? Es decir, durante la ejecución de la pena debe procurar, en la medida de lo posible, la reinserción social del condenado. Podemos discutir, y me parece perfecta, me parece válido, me parece muy bueno, desde el punto de vista teórico, acerca del fin de la pena, desde el punto de vista filosófico. Está claro eso, hay que discutir acerca del fin de la pena, pero no podemos prescindir de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Esto pasa como pasa en todas las cuestiones del derecho penal. No se puede hacer derecho penal sin tener en cuenta lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y tampoco se puede en materia del fin de la pena. Y está claro que existe una exigencia legal y constitucional referida a este objetivo de reinserción social que debe perseguir la ejecución de la pena privativa de libertad una vez impuesta, ¿no es cierto? Esto surge no solo de la ley de ejecución penal, incluso en su texto actual, sino también de los pactos internacionales sobre derechos humanos, ¿no es cierto? Es algo que no puede discutirse, más allá de cualquiera sea la teoría de la pena que se adopte. Es decir, a raíz de todas estas disposiciones previstas en la Constitución, en los pactos internacionales, ya no es posible en nuestro sistema jurídico partir de una teoría absoluta de la pena, porque tenemos disposiciones expresas que se refieren a este objetivo de prevención especial. Pensemos que el régimen de ejecución penal, tal como está legislado, se basa justamente en la idea de la reinserción social, porque todo el sistema de progresividad de la ejecución de la pena tiene que ver precisamente con esto, con la idea de pronóstico, con la idea de avance. Un sistema de progresividad se basa en una cuestión que es muy básica y muy sencilla, en la cuestión de premios y castigos. Esto es así, siempre ha sido visto así y está bien que sea así. Es premios y castigos. Se intenta motivar al interno para que se esfuerce en el tratamiento penitenciario y reconocer con premios esa motivación, ese esfuerzo, ese avance. Y esos premios se reflejan en los beneficios carcelarios, ¿no es cierto? Es decir, y en esto claramente juega la idea del pronóstico, la idea de evolución, podríamos llamar la columna central del régimen de progresividad y del régimen de ejecución de la pena. Pensemos en un solo aspecto. Ustedes recuerdan que la ley de ejecución penal establece dos calificaciones para los internos, la de conducta y la de concepto, que son completamente distintas. La conducta refleja la disciplina. La disciplina, si un interno tuvo sanciones disciplinarias. El concepto es algo más complejo. El concepto refleja la evolución del interno en el tratamiento penitenciario con miras al pronóstico de reinserción social. El concepto debe reflejar ese pronóstico de reinserción social. Y me interesa simplemente tocar algunos puntos concretos acerca de qué es esto del pronóstico de reinserción social, qué es esto del principio de reinserción social que juega, y en mi opinión debe jugar como criterio rector de la ejecución de la pena. En primer lugar, esta idea de la reinserción social implica un abordaje interdisciplinario. Esto surge expresamente de la ley. Es decir, es imprescindible que exista un equipo interdisciplinario que pueda evaluar al interno y que pueda evaluarlo correctamente. Esto está previsto en la ley. Lo que falta es medios instrumentales que funcionen en todos los casos, ¿cierto? No hace falta
más reformas normativas. Hace falta que apliquemos las que tenemos. No me estoy refiriendo a la última reforma, ¿no? Cuando se discutió la última reforma, la ley de ejecución penal cumplía ya como 20 años, o más de 20 años, es otra ley de 24660. Y realmente en la mayoría de los aspectos nunca terminó de aplicarse en forma efectiva. Esto es algo común que nos pasa en nuestro país. Los argentinos tenemos este problema, no terminamos de aplicar lo que tenemos y ya queremos reformar el texto legal, porque pensamos que el anterior nos sirve, pero nunca lo aplicamos. Es decir, esto está previsto en la ley. Toda unidad en la cual se ejecuta la pena privativa de libertad debería contar con un organismo técnico-criminológico que es básicamente un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, asistente social, en lo posible también dice la ley, un educador, un abogado, todos ellos con especialización en criminología y disciplinas afines. Esto que está en el artículo 185 de la ley de ejecución penal es lo que, digamos, el primer punto importante. Para determinar una evolución y un pronóstico hay que tomar en cuenta una serie de circunstancias que claramente escapan del conocimiento del juez. Por ejemplo, el delito cometido, los antecedentes de la persona, las características de personalidad, el entorno sociofamiliar, las razones que vincularon a esa persona con el delito. Todos esos son aspectos que los profesionales tienen en cuenta para evaluar y para llevar a cabo este pronóstico de organización social. En segundo lugar, este principio de la organización social presente expresamente según la ley de la ejecución de la pena tiene dos caras que en definitiva reflejan la prevención especial positiva y la prevención especial negativa, es decir, no es una sola. Una implica la otra, es decir, la idea de prevención especial positiva, en primer lugar, lo que dijimos recién, se intenta tratar al interno, brindarle herramientas para que el interno adquiera capacidades que lo alejen del delito y de esa manera pueda acceder a la libertad, pueda ir accediendo progresivamente a la libertad. Eso sería prevención especial negativa, que es positiva, pero al mismo tiempo el aceptar el principio de organización social supone aceptar también la prevención especial negativa. Si evidentemente tenemos que evaluar, si para conceder un beneficio tenemos que evaluar cómo evolucionó un interno y tomar en cuenta su pronóstico, eso automáticamente entonces va a significar que cuando el pronóstico no sea bueno, el interno entonces no puede avanzar y deba continuar, por ejemplo, detenido, no puede acceder a los beneficios, por ejemplo, de libertad anticipada, salidas transitorias, etc. En tercer lugar, el tomar en cuenta este aspecto, esto da lugar a un montón de controversias, ¿no? Pero el tomar en cuenta esto que estoy diciendo, es decir, el pronóstico, la evolución del interno en el marco de la ejecución de la pena, para decidir, por ejemplo, si se le concede o no se le concede determinado beneficio, determinado régimen que implica una atenuación en la ejecución de la pena, no implica abandonar, por ejemplo, el principio de derecho previo, no implica caer en una idea de derecho penal de autor, no implica caer en castigar la personalidad que muchas veces se sostiene. No es así. En el fondo, si uno lo piensa bien, cuando la pena que se impuso es legítima, si la pena que se impuso es legítima, esa pena debería reflejar proporcionalmente el contenido injusto y la culpabilidad del hecho. Si la pena es legítima, entonces también tendría que ser legítimo que el sujeto cumpla toda la pena. Es decir, no hay un principio constitucional que obligue que en todas las penas el sujeto deba egresar antes o deba acceder a algún régimen de libertad anticipada. Si la pena es legítima, por ejemplo, si una persona fue condenada a 5 años de prisión y esa pena es legítima, pensemos que así es, que superó todos los controles recursivos correspondientes, si esa pena es legítima, entonces el considerar el pronóstico, el considerar la evolución que tenga un interno, el considerar, por ejemplo, dentro de esto, sus características de personalidad, no supone condenar por la personalidad, no supone caer en derecho penal de autor, porque se condenó por el hecho y esa pena es de los 5 años. Lo que supone es simplemente analizar esas circunstancias para determinar si el interno puede o no puede acceder a un régimen privilegiado, a un régimen atenuado, a un sistema que implique una libertad anticipada en la ejecución de la pena. Por lo tanto, me parece que esto hay que presentarlo claramente. El considerar
el principio de organización social, el pronóstico, y dentro de esto, por supuesto, todo lo que implica una evaluación interdisciplinaria de un interno, no implica, en mi opinión, caer en un sistema de derecho penal de autor violatorio del principio de derecho previo. Como cuarto punto, sí me parece importante, y aquí quizá vuelvo al principio, ¿no es cierto? Es imprescindible limitar constitucionalmente el principio de reinserción social. Por eso, acá se ve también, es otro ejemplo donde la concepción de ser humano que uno adopta influye decisivamente en la posición que luego se adopta en los distintos problemas del derecho penal, ¿no es cierto? Es decir, si partimos de una concepción de ser humano como ser libre, como ser responsable, como ser digno, hay que reconocer, y esto también surge expresamente de la ley, que el condenado conserva todos los derechos que no hayan sido afectados por la condena. No se lo priva de todos los derechos, sino conserva todos los derechos que no han sido afectados por la condena. Y entre ellos, el condenado debe conservar su dignidad y debe conservar también el principio de autonomía ética del hombre. Y de esto deriva una limitación muy importante del principio de reinserción social. Básicamente, el principio de reinserción social, que me interesa destacar en esta breve exposición, debe ser entendido como un deber del Estado. Es el Estado el que tiene el deber de hacer esfuerzos resocializadores. Es el Estado el que tiene el deber de organizar los establecimientos carcelarios para que en las cárceles se pueda capacitar, para que en las cárceles se pueda brindar alternativas válidas de comportamiento. Por ejemplo, estudiando, como muchas veces se hace, por ejemplo, dando la posibilidad a un interno de aprender un oficio, como muy pocas veces se hace. Por ejemplo, dándole la posibilidad de participar de un taller de trabajo que le brinde hábitos laborales, por ejemplo, dando la posibilidad de hacer un tratamiento de rehabilitación por un problema de adicción, etcétera, etcétera. Todas cuestiones previstas expresamente por la ley, no implementadas. O sea, no es un problema de regulación normativa. No tiene nada que ver con la ley. Es un problema de implementación, es un problema de recursos. Y no porque no se hagan esfuerzos, claramente. Si cualquiera que va a la unidad carcelaria se da cuenta que la gente que trabaja en las cárceles, en muchos casos, se esfuerza y hace lo posible. No es verdad que nadie hace nada. Hay profesionales trabajando, hay consejos correccionales que se reúnen, hay psicólogos, hay asistentes sociales que van a lugares. No es que no se hace nada, pero claramente se hace lo que se puede, porque los recursos son insuficientes o mal aprovechados, lo que querramos, pero obviamente no alcanzan, ¿no? De alguna forma, el principio de reinserción social funciona como un deber al Estado. Y para el interno es de alguna forma una carga, es decir, cada interno puede voluntariamente aceptar o no aceptar ese tratamiento. No se puede imponer coactivamente el tratamiento penitenciario. Esto se ve expresamente en nuestro régimen legal. Sería impensable, por ejemplo, que un interno sea sancionado por no querer someterse a un tratamiento. Pero funciona como una carga. El interno tiene todo su derecho de no llevar a cabo el tratamiento. Incluso, por ejemplo, si es un interno un agresor sexual, no tiene por qué someterse a un tratamiento, pero también hay que reconocer esto: el Estado legítimamente puede tomar en cuenta esa decisión libre del interno al momento de decidir si le incorpora o no le incorpora un régimen atenuado de ejecución de la pena. Señor, usted no quiso hacer el tratamiento, está perfecto, va a cumplir toda la pena, no va a acceder a la libertad condicional. Es perfectamente legítimo y este es, digamos, el juego, así es como funciona y cómo debería funcionar un régimen de progresividad basado en la organización social. Y por último, sí, una última reflexión importante, me parece hay que prestar atención a la última reforma de la ley de ejecución penal, la reforma de la ley 27.375, porque fíjense que esta reforma genera un sistema de absoluta incoherencia en nuestro régimen legal. Porque esto que yo acabo de decir no estoy inventando ni nada, simplemente estoy diciendo lo que establece nuestro régimen jurídico. La ley parte del objetivo de la reinserción social, reconoce este principio, establece como principio básico el sistema de progresividad, pero sin embargo, a raíz de la última reforma, muchos delitos han sido excluidos directamente del régimen de progresividad. Por ejemplo, todos los homicidios agravados, la mayoría, prácticamente todos los delitos contra la integridad sexual, claramente todos los que implican detención,
incluso delitos vinculados con la pornografía y la prostitución también, privación de la libertad coactiva con muerte intencional también, tortura seguida de muerte, homicidio en ocasión del robo del 165, robo con arma de fuego. En el proyecto era mucho peor, se incluían todas las formas de robo con arma de fuego, quedó solamente excluido, se excluían todas las formas de robo con arma, quedó solamente excluido el segundo párrafo, el robo con arma de fuego, ¿no? Secuestro extorsivo, con muerte intencional, financiamiento del terrorismo, delitos referidos a estupefacientes, ciertas formas agravadas de contrabando. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un sistema absolutamente incoherente en el régimen legal. Porque por un lado se presenta como principio la prestación social, la progresividad, pero al mismo tiempo se excluye del mismo régimen a una serie de delitos que, si uno lo piensa bien, son delitos que importan gran cantidad de población penitenciaria. Es decir, los delitos que acabo de mencionar, no sé si la mayoría, pero gran cantidad de presos están detenidos por estos delitos. Esto es algo llamativo, ¿no es cierto? Porque demuestra un poco lo que yo quería criticar desde el principio, que a mí me tocó intervenir en la Comisión de Legislación Penal cuando se discutió el proyecto de la ley de ejecución de delito, y esta idea aparece, es decir, miren, como no podemos resocializar, no resocialicemos más, dejemos de hacer lo que sea, saquemos a todos estos delitos del régimen de progresividad, dejemos de hablar de resocialización, que en estos casos se cumple la pena y punto. Eso es renunciar a los esfuerzos resocializadores. Eso me parece una solución sumamente criticable, demuestra la incoherencia del sistema. Yo creo que el Estado debe volver, debe intentar, debe esforzarse, debe procurar mecanismos para que en las cárceles al menos intenten brindar alternativas válidas de comportamiento, sistemas de capacitación que permitan al interno alejarse de la vida delictiva. Muchas gracias.